Bien, vamos a dar inicio con nuestra jornada que hemos preparado para lo que es este mes. Tenemos un tema muy interesante sobre lo que es la enfermedad hepática y lo que es la aproximación diagnóstica de lo que es el laboratorio. Nosotros continuamente vivimos agregando material a nuestro canal, diferentes videos, diferentes charlas. Entonces, les invitamos que se suscriban y activen la campanita de notificación y de esta manera ustedes van a recibir una notificación cuando se agregue un video nuevo. Eh, Tenemos diferentes cursos, modalidad a distancia que estamos presentando. En la descripción del video les dejamos más información sobre estos cursos. Y también, bueno, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Este tema que hemos seleccionado para esta jornada es un tema muy interesante y es sobre la enfermedad hepática, donde en el laboratorio, en el día a día, se realizan diferentes pruebas, ya sea a pacientes ambulatorios o a pacientes hospitalizados, con el fin pues, de obtener un diagnóstico o de dar un seguimiento para un tratamiento de una mejoría de lo que es su enfermedad. Para empezar, es importante conocer ciertas características de lo que es el hígado. Y es que el hígado, bueno, es un órgano que tiene diferentes funciones. Está ahí, como nosotros podemos ver en estos cortes que tenemos en esta imagen, eh, cada una de ellas tiene diferentes funciones y es de gran importancia para lo que es el cuerpo humano, ya que se metabolizan carbohidratos, lípidos, la síntesis de proteínas, factores de coagulación, entre otras funciones de gran importancia, que eso lo vamos a ir viendo lo que es en el transcurso del video. Eh, Dentro de las principales funciones, nosotros las más importantes que hemos seleccionado, por ejemplo, de la síntesis y secreción de proteínas, como en el caso de la albúmina, que nosotros la vamos a estudiar, lo que es en la parte de la química clínica. La globulina es igual, reactante de fase aguda y factores de coagulación, como lo decía anteriormente. Lo que es la síntesis y secreción, por ejemplo, del colesterol, de los triglicéridos y de diferentes lipoproteínas. También el metabolismo de hidratos de carbono, por ejemplo, el proceso de glucogénesis, el proceso de glucogenólisis, que esto se da en el hígado. La formación de urea a partir de iones de amonio, la formación y secreción de bilis, que tiene un papel muy importante en lo que es el metabolismo de sustancias endógenas y exógenas, por ejemplo, eh, la farmacocinética o de lo que son los fármacos, esteroides y lo que son liposolubles. Depósito y almacenamiento de sustancias como por ejemplo glucógeno, vitamina A, cobre, hierro, entre otros. Entonces, en el aporte bioquímico en la clínica médica es muy importante el estudio del hígado, ya que nos ayuda a evaluar la presencia o ausencia de daño hepático colestásico. También realizar diagnósticos específicos, determinar la severidad y establecer pronósticos y monitorizar lo que es el curso de la enfermedad hepática. Hay un diagnóstico diferencial que estuvo acompañado de lo que es la anamnesis y examen físico. Dentro de esto, es muy importante que el médico realice un estudio de antecedentes familiares, efectos tóxicos, ya sea por alcohol, medicamentos, hígado graso, riesgo laboral, servicios sanitarios, viajes, transfusiones de sangre, uso de fármacos intravenosos, contacto sexual sin protección y el examen físico cuidadoso de evidencia de hepato y esplenomegalia para ver lo que es el tamaño de lo que es el hígado, la edema y lo que es la característica de lo que es la ictericia. También hoy en día nos acompaña, bueno, de un gran aporte lo que es la ecografía, la tomografía axial computarizada, lo que es la elastografía transitoria, entre otros tipos de estudios y bueno, lo que es también la biopsia. En el caso de lo que es el laboratorio clínico, tiene un papel de evaluación inicial de enfermedad hepática conocida o sospechosa. Entonces nosotros tenemos diferentes pruebas que son las que vamos a realizar y por lo tanto tenemos que conocer los valores normales y los valores patológicos y cuándo se deben de presentar lo que es una debida enfermedad.
Una de ellas, por ejemplo, son las enzimas alaninoaminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica, que se conoce como ALT. También está el aspartato aminotransferasa, la transaminasa glutámico oxalacética, AST o GOT. Estas que se conocen, bueno, popularmente como las transaminasas. La lactato deshidrogenasa, la LDH. También está el estudio de la fosfatasa alcalina y la gamma glutamiltranseptidasa, que es la GGT. También el estudio de lo que son las bilirrubinas, ya sea total, directa y indirecta. También el estudio de lo que es la albúmina y el tiempo de protrombina, conocido también como TP. Entonces, el panel de evaluación inicial de la enfermedad hepática conocida o sospechosa vamos a clasificar de 4 maneras. Una de ellas es cuando hay marcadores de inflamación o lesión o necrosis celular. Para esto, las que más se mandan son, por ejemplo, las transaminasas y la LDH. También un proceso de indicadores de colesteasis. Se envía lo que es la fosfatasa alcalina, la GGT, entre otras. También cuando hay marcadores de función excretora, en este caso se hace lo que es el estudio de lo que son las bilirrubinas. Y cuando hay pruebas de indicadores de síntesis proteica, por ejemplo, se hace el estudio de lo que es la albúmina, tiempo de protrombina y lo que es la pseudocolinesterosa. Las pruebas de diagnóstico etiológico, como por ejemplo, eso lo vamos a ver en otro video, por ejemplo, los marcadores hepatitis virales, inmunológica, pruebas de diagnóstico de enfermedades congénitas, que esos son temas muy diferentes y muy aparte de lo que estamos viendo ahorita, que más que todo lo vamos a enfocar en la parte de la bioquímica clínica. Para empezar, vamos a hablar de lo que son las transaminasas. Las transaminasas, como ya lo decía, son marcadores de lesión y las van a solicitar cuando se sospecha de un daño a nivel de lo que es el hígado. Entonces, nosotros tenemos que conocer que, por ejemplo, la LT es una enzima que está presente en el hígado, también está presente en el riñón, en el corazón, en el músculo esquelético con mayor especificidad. Es una enzima citosólica, tiene una vida media de 48 horas, es decir, en un proceso, en una lesión inicial tiende a aumentar, pero podría disminuir en el transcurso ya de unos días, bien, a lo que son sus valores normales. La evaluación marcada en necrosis celular aguda y en menor grado en procesos crónicos. Los valores de referencia, esto es muy importante que nosotros los manejemos porque en el hombre es hasta 33 unidades internacionales sobre el litro y la mujer es hasta 30. Es decir, de 0 a 33 y de 0 a 30. Y por lo general, lo que es la ALT va a tener una relación con la AST. Pero no, si no hay una relación, no quiere decir pues de que esté mala lo que es la prueba, o muchas veces cuando nos dan valores bastante bajos de 3, de 4, también eso pues no pasa nada porque recordemos que son marcadores de lesión, por lo tanto en un inicio pueden aumentar, pero pueden llegar a sus valores normales. Bien, lo más recomendable hoy en día, bueno, ya sabemos que la ecografía es de gran utilidad, lo que es la parte diagnóstica, pero muchas veces hay dudas en los reportes bajos de estas enzimas, igual si no tiene relación la una con la otra, que muchas veces, bueno, a mi criterio pienso yo de que no debería de ser así, porque tenemos que saber que son marcadores y tenemos que saber interpretarlos, ¿bien? También tiene que ver muchas veces lo que es la toma de muestra, el tiempo en que se transporta la muestra al laboratorio. Es importante, claro, tener un control de calidad de lo que son los reactivos. Estas pruebas son bien sensibles, por lo tanto es bien importante tener un dominio tal como se deben de realizar. ¿Bien? La AST está presente lo que es en el músculo cardíaco, y esquelético, en el hígado, riñón, pulmón, eritrocitos. Es una enzima bilocular, es decir, tiene dos isoenzimas. Una que está a nivel citoplasmática y otra que está a nivel mitocondrial de las células. Y esta tiene una vida media menor que la ALT, nada más es de 18 horas. Su aumento refleja una necrosis hepatocelular.
puede alterarse en patologías extrahepáticas, que era lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, no siempre específicamente puede ser de que sea un daño hepático, puede ser de que tenga un daño a nivel pulmonar, o otro tipo de lesión a nivel citoplasmático o mitocondrial, y van a tender a aumentar. Y si ustedes pueden comparar, los valores de referencia son mayores a los de la ALT. Es de 41 unidades internacionales sobre litro en varones y hasta 38 en mujeres. ¿Qué quiere decir? De que nunca nos van a dar rangos iguales, o una menor que la otra, o muchas veces que tengan una relación similar. ¿Bien? Y por último también está la LDH, que otra prueba que se solicita bastante, que esta está presente en todas las células. ¿Ya? Está presente en el cerebro, en el eritrocito, riñón, en el hígado en mayor cantidad, en el pulmón, en el músculo cardíaco y esquelético, en los ganglios. Esta ya tiene una vida media de 120 horas, un poquito más tiempo, es decir, llega a durar hasta 5 días. Es una enzima citoplasmática, tiene isoenzimas, por ejemplo la LH5 mayoritaria en el hígado, que es la que se hace mayor estudio, lo que en la parte clínica, en la parte de la bioquímica clínica, y una vida media variable que refleja una necrosis isquémica o una infiltración maligna no específica. Los valores de referencia son de 100 a 300. Ojo, estos valores de referencia que le estoy dando yo son de ciertas literaturas. En el laboratorio, nosotros es muy importante que nos apeguemos a los valores de referencia que tenemos en eh, los valores de referencia que nosotros tenemos en las casas, con las casas comerciales que nosotros dan para los reactivos. Van a variar. Cada laboratorio va a tener sus propios valores de referencia. ¿Y de qué va a depender? Bien, uno del equipo, de qué equipo se está utilizando y de qué tipo de pruebas se utilizan. Y dos, en la casa comercial donde nosotros estamos comprando lo que son los reactivos o donde nos estamos adquiriendo. Por eso es importante llevar un control de calidad. Por ejemplo, si con una casa comercial tengo un valor de referencia, tener también el valor de referencia que utilizamos con otra casa comercial y especificarlo al momento de lo que es la entrega de resultados. Porque hay algunos que son más altos o más bajos que en otros en cuanto a lo que son los valores. ¿Bien? Entonces, esta aclaración la hago porque muchas veces si nosotros no especificamos o mantenemos los mismos valores de referencia, aunque utilicemos diferentes casas comerciales de reactivos, entonces no es un diagnóstico preciso o no es una medición exacta la que se está haciendo, porque eso nos va a variar. ¿Bien? Teníamos también lo que son los indicadores de colestiasis. La fosfatasa alcalina, por ejemplo, se expresa en el hígado, en mayor cantidad, por supuesto, en los huesos, en el intestino, en la placenta, en el riñón y en lo que son los leucocitos. Esta es una enzima de transporte transmembrana presente en membranas canalicular, hepática. Son un poco enredadas las palabras, por eso les pido disculpas. Se incrementa a 3 hasta 10 respecto a sus valores normales en procesos obstructivos. Tiene una vida media de 3 a 7 días y se eleva durante lo que es la niñez, adolescencia y en el embarazo. Esto es muy importante, lo que es en la parte obstetra, que muchas veces se manda todo el paquete de exámenes y el médico muchas veces, está aumentada, dice, hay algún problema, pero recordemos de que el aumento es parte de lo que es el embarazo. Los valores de referencia es de 60 a 240 unidades internacionales sobre litro. Y por último, bueno, aquí tenemos esta otra que es de gran importancia, que está presente en el riñón, en el páncreas, en el hígado, en el vaso, pulmón. No es producida en huesos, es una enzima de transporte de transmembrana de aminoácidos que se expresa en la membrana canalicular hepática. Esta se eleva hasta 12 veces respecto al valor normal en obstrucciones biliares. Trastornos de la vesícula biliar, por ejemplo, pacientes con litiasis.
tiene una vida media de 3 a 4 días. Posterior a la ingesta de alcohol puede permanecer en el plasma hasta 28 días. No se conoce el mecanismo de este aumento, la síntesis inducida por alcohol y lo que es el barbitúricos inhibida por lo que son los estrógenos y progesterona. Alta y sensible, baja especificidad como un marcador de hepatopatías, ¿bien? Ya que tiende a tener diferentes maneras de estar aumentada y por diferentes causas. Valores de referencia hasta 41 en varones, unidad internacional sobre el litro y menor hasta 38 lo que es en mujeres. Eso lo que son las primeras pruebas, bien, que se mandan lo que es en el perfil hepático. También se acompañan cuando se sospecha de otro tipo de patologías, en este caso también lo que son las bilirrubinas. Para empezar a hablar de las bilirrubinas, nosotros es muy importante que conozcamos lo que es el metabolismo de ellas. Y es que las bilirrubinas, el estudio en el laboratorio lo hacemos tanto bilirrubina total, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. Nunca se va a solicitar un solo tipo de bilirrubina, siempre tienen que ir acompañadas las tres. Bueno, el metabolismo o la fisiología de ellas es que la degradación de la hemoglobina y otras hemoproteínas hace que se convierta la bilirrubina no conjugada y esta va unida a lo que es la albúmina. Junto a la albúmina entran a nivel del hígado y se convierte en una bilirrubina no conjugada a una bilirrubina conjugada en el hígado. ¿Bien? Entonces, en el conducto biliar y el intestino delgado, la bilirrubina conjugada es degradada o eliminada en el intestino y se va a convertir en urobilinógeno. Y por último, en el intestino grueso es donde se convierte en estercorbilina, que es derivada del metabolismo bacteriano del urobilinógeno. Ahora, esto, bueno, en cuanto a lo que es la bilirrubina conjugada. Y también a nivel del riñón, la misma bilirrubina conjugada es eliminada en forma de urobilinógeno, que también esta prueba nosotros la hacemos en lo que es en el examen general de orina. En la vena porta juega un papel importante, ya que se da un proceso de lo que es el urobilinógeno, vuelve nuevamente lo que es a un ciclo hepático y muchas veces siempre vuelve a ser eliminado por lo que es el riñón. Bien, bueno, entonces la ictericia es una característica muy importante que nosotros la podemos observar en los pacientes, incluso en el suero, que esto se conoce como la acumulación de bilirrubina en sangre y tejidos, y esto es una evidencia por la coloración amarilla de mucosa, piel y de líquidos biológicos. Nosotros es muy importante conocer las características de lo que es el suero, y eso bueno, nos va a ayudar a confirmar ya lo que es en la parte analítica. Nosotros tenemos que tener esa capacidad para poder interpretar los diferentes tipos de suero, por ejemplo, sueros lipémicos, sueros ictéricos, y bueno, comparar con el resultado que nos está dando, porque si nosotros observamos un suero que está muy ictérico, bueno, es un hecho de que las bilirrubinas van a estar aumentadas. El valor normal de bilirrubina total es hasta 1 miligramo sobre decilitro. La bilirrubina directa es de 0,2 miligramos sobre decilitro y la bilirrubina indirecta es hasta 0,8 miligramos sobre decilitro. Bueno, la bilirrubina total, cuando se presenta mayor de 2 miligramos sobre decilitro, se sospecha o es causa de una ictericia prehepática. Esto quiere decir que hay aumento de producción de bilirrubinas, una rápida destrucción de glóbulos rojos, por lo tanto va a haber una hemólisis y una eritropoiesis ineficaz. Ahora, cuando hay una ictericia hepatocelular, es muy diferente, que en este caso hay una disminución de la captación, hay una lesión hepática, hay un defecto hepático que impide a la bilirrubina ya conjugada ser secretada en la bilis.
Y por último, bueno, hay otro tipo de ictericia que es la ictericia posthepática u obstructiva. Y esto se produce por la conjugación de bilirrubina. Es decir, hay una obstrucción de los conductos biliares macroscópicos que disminuyen el flujo de bilis desde lo que es el hígado hacia lo que es el intestino. Para clasificar las ictericias hay diferentes causas, una que es prehepática, hepática y posthepática o obstructiva. Entonces, la interpretación del médico tiene que conocer que muchas veces puede ser, por ejemplo, eh, si la bilirrubina sérica hay un daño prehepático, va a haber un aumento o disminución de lo que es la directa o la indirecta. Por eso les comparto esta tabla para que nosotros podamos clasificar. Entonces, al mandar todo lo que es el perfil hepático, el médico va a poder clasificar dónde está el problema o cuál es la causa de lo que es la ictericia. Esto acompañado también de lo que son las transaminasas, el estudio del urobilinógeno y de lo que es la estorcorbilina y también, por supuesto, el estudio de la bilirrubina en orina. Otra patología es la colestasis, que es el bloqueo del flujo biliar eh, que impide total o parcial la llegada de bilis al duodeno. La colestiasis es intrahepática, puede afectar el metabolismo de bilirrubina, puede también ser causa de una infección, una neoplasia, a causa de fármacos, embarazo, procesos autoinmunes. En la ecografía sin dilatación de las vías biliares, que es un diagnóstico muy oportuno. También está otra colestasis que es extrahepática, que afecta a los conductos biliares macroscópicos, la producción de cálculos biliares, tumores, pancreatitis y causa también de ciertos parásitos. Entonces, en el laboratorio el estudio se hace igual con todo lo que son las pruebas de laboratorio, la fosfatasa alcalina, las transaminasas, las bilirrubinas, esto para lo que es acompañarlo y la confirmación que se hace junto con la ecografía. Hay otras pruebas que también son de gran importancia, por ejemplo, los marcadores de síntesis. Está lo que es la albúmina, la pseudocolinesterasa y lo que es el tiempo de protrombina. En el caso de la albúmina sérica, está una proteína que representa el 65% de las proteínas séricas. Tiene una función que es transportador inespecífico y regulador de la presión oncótica y pH. Tiene una vida media de 3 semanas y es un marcador de severidad de enfermedad hepática crónica. También está el estudio de la pseudocolinesterasa plasmática, que es una enzima de síntesis hepática. Tiene un indicador de masa hepática funcionante y una vida media de 10 días. Y por último también está otra prueba que es el tiempo de protrombina o TP, que esta se hace para evaluar los factores de coagulación de síntesis hepática. Por ejemplo, la vitamina K dependiente 2, 7, 5 y 10. La vida media corta son de horas a días en el caso del TP y un indicador de la severidad y pronóstico de enfermedad hepática. Es muy sensible al deterioro de función hepática y es el mejor marcador de severidad. La interpretación diagnóstica tanto de las transaminasas, las bilirrubinas, es muy importante. La investigación de enfermedad hepática, como lo dije de un inicio, se tiene que hacer desde lo que es el estudio clínico. ¿Ven? Los antecedentes familiares y junto a otros estudios. Cuando hay una ausencia de sospecha o pruebas normales, incluida de la enfermedad, si en el examen físico dan sospecha de enfermedad, las pruebas normales no las excluyen. El aumento de lo que es la fosfatasa alcalina procede a la aparición de ictericia. Una ictericia
acompañada de una bilirrubina total mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Es muy importante aprender a diferenciar una necrosis celular versus lo que es la colestasis. Esto, por ejemplo, la ALT y la AST son indicadores sensibles de necrosis celular. La ALT es más hepatoespecífica que la AST, que es muy interesante, y la fosfatasa alcalina es un indicador de obstrucción de biliar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en pacientes con hepatitis aguda, las transaminasas pueden estar aumentadas 10 veces mayor de su valor normal. Y la fosfatasa alcalina es lo contrario, puede estar disminuida. En el caso de la ALT, como ya lo decía, es más hepatoespecífica que la AST. Entonces, esto, por ejemplo, se sospecha de hepatitis virales agudas cuando hay un aumento de la ALT, hepatitis agudas o crónica, hepatitis inducida por drogas o tóxicos, hepatitis autoinmune congénitas. Y la LT es más hepatoespecífica. Por ejemplo, en pacientes va a aumentar, pacientes con hepatitis alcohólica, pacientes con cirrosis, hepatitis isquémica, oclusión o injuria o trombosis de arteria hepática, nutrición parenteral normal. Y en el caso de la fosfatasa alcalina, que es un indicador de colestasis, esta va a aumentar de 3 a 10 veces más de sus valores normales, aunque las transaminasas se mantengan en un valor normal. También podría haber un aumento ligero de lo que es la bilirrubina total y la bilirrubina directa. Recordemos que esto se debe por la obstrucción. También hay otros procesos, ya para terminar, de lo que es necroinflamación celular. Por ejemplo, la relación de la AST con la LT va a disminuir en hepatitis agudas no alcohólicas. La LT y AST es incrementada, por ejemplo, en daño crónico con albúmina, daño agudo, en el LDH que sugiere una necrosis isquémica. Esto según lo que sea el daño que se vaya propagando a nivel de lo que es a nivel del hígado. Bien, hasta acá con este video, espero que les haya gustado. Les invito a dejar sus comentarios, que nos sigan en nuestras redes y que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias.